Muy buenos días, bienvenidos a todos a La Voz de los Corazones, un programa más, sábado 10 de la mañana, como ya se nos volvió una cita habitual. Les damos muchas gracias por estar allí, escuchándonos y que puedan obtener y que podamos todos obtener las herramientas para poder continuar en este camino de ascenso espiritual. Siempre muchas gracias y como también la invitación es que compartan este mensaje, que compartan el link, que todos se den cuenta que ya inició La Voz de los Corazones, porque hoy tenemos unos invitados maravillosos con un tema, mejor dicho, que no se lo pueden perder, que sabemos que es de un interés en estos tiempos y es del cultivo. Por lo pronto les voy a presentar quienes me acompañan en la mesa de trabajo. Ya ustedes conocen a Fabián, lo han escuchado, de todo lo que nos ha enseñado y la sabiduría que nos trae. Bienvenido, Fabián, nuevamente a esta mesa de La Voz de los Corazones. Muchas gracias, Susana. Bueno, un saludo muy especial para todos los que siguen este maravilloso programa de La Voz de los Corazones, y agradecerles inmensamente de nuevo por la invitación y por darnos la oportunidad de seguir compartiendo estos saberes y estos conocimientos que sé que son de especial aplicación para todos, para esta gran familia que es esta humanidad de esta bella tierra. Muchísimas gracias, Fabián, y el día de hoy también nos acompaña Alejandra. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Susana. Sí, para mí es un placer hoy estar acá acompañándolos a todos en este programa para compartir las experiencias de lo que a diario trabajamos y que en este momento es muy importante hablar de la producción de alimentos. Claro que sí, muchas gracias a ti, Alejandra, por acompañarnos en el día de hoy, y sabemos, como siempre, que vamos a aprender mucho de ellos dos. Entonces, el día de hoy les tenemos un tema maravilloso, que son huertas para la vida. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, entonces como nuestro tema es huertas para la vida, ya nos podemos dar una idea de qué vamos a empezar a hablar. Pero ante todo, Fabián y Alejandra, vamos a ubicarnos porque La Voz de los Corazones se guía también por las enseñanzas o los mensajes que nos da la profecía. Y en una de las profecías nos dice: se precipita al abismo la humanidad materialista. Son sus últimos gritos. La producción mundial se debilita por torrenciales lluvias y violentas sequías. El que pueda, compre tierras. Quien sea prudente, que siembre. Entonces, acá empezamos a tener esta profecía con este mensaje tan maravilloso, Fabián y Alejandra, y es que pues en algún momento sí se nos ha dicho de que bueno, el que sea inteligente, compre tierras y siembre. Pero entonces, digamos que ya estamos hablando de unas carestías, no solamente de alimentos, sino que de poder ir a conseguir el dinero para poder conseguir el alimento. Y yo digo, bueno, entonces yo cómo voy a comprar una tierra, ¿cierto? O una finca o un lote para poder sembrar, porque si yo necesito proveer el alimento y siento en mi corazón que debo de empezar a sembrar, pero no tengo el dinero, bueno, entonces ¿cómo puedo yo cumplir con este mensaje que nos da la profecía? Porque pues finalmente nos está diciendo que la humanidad materialista también se va para el abismo. Entonces, ¿cómo yo me puedo unir a esta profecía de, bueno, comprar tierra y sembrar
porque nos dicen que eso lo hacen los prudentes. Sí, Susana, es importante esa reflexión allí, porque es precisamente ubicarnos en el espacio, dónde estamos nosotros y percibir nuestra naturaleza dentro de la tierra. Ahí es algo muy fundamental, el de cuando vamos a hablar de vueltas para la vida, es pensarnos en cultivar desde adentro, desde nuestros espacios, que en este caso es en nuestros hogares. Hay quienes están en las zonas rurales, hay quienes están ahora en las ciudades, o quienes tienen la posibilidad de transitar entre los dos espacios. Lo importante y lo fundamental es sentir la tierra, volver a conectarnos a ella. Cuando nos conectamos a ella, es fundamental porque nos permite despertar unas memorias que tenemos guardadas, porque somos precisamente cada humano entre la tierra, que somos hijos, que somos la humanidad, hijos de este planeta, al mismo tiempo somos guardianes naturales de la tierra. El pensarnos y sentirnos como guardianes naturales implica el activar una memoria que está dentro de nosotros, que está aquí guardada en nuestro corazón, que es la memoria del ser agricultor. El arte, la cultura interna natural de conectarnos con la tierra, de sentirla, de palparla, y al mismo tiempo nos conecta también con unos seres maravillosos muy especiales, que son las semillas, ¿cierto? Como fuentes de vida naturales que contienen una memoria para darnos el sustento de la vida, que es el alimento. Entonces, vital poder hacer esa conexión. También en ese pensamiento, de esa reflexión, de esos espacios que tenemos a nuestro alrededor, y que nazca ese pensamiento acá de cultivar, es cambiar el pensamiento, que no es para producir, sino para alimentar. Requerimos un pensamiento para alimentar a nuestra familia, a nuestras comunidades, a nuestros territorios, más aún, precisamente como lo cita también esa profecía, de que somos unos territorios donde se proyecta que será la despensa. Suramérica y estos territorios serán la despensa alimentaria para todo el planeta Tierra. Entonces, de ahí lo fundamental de recuperar esa memoria, que es para producir alimentos, que la tierra es para producir vida, no para producir dinero, no para ponerla a producir como una forma de extracción, sino que es para proveernos el alimento de la vida. Es muy interesante lo que nos empiezas a comentar, Fabián, porque hay un dicho muy popular en las personas, y ahora más, y es que cuando las personas sepan que que van a conseguir tanto dinero, que va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta de que ese dinero no se lo van a poder consumir. Entonces, ¿de qué les va a servir obtener tanto dinero si de todas formas toda la profecía nos dice que pues tanto el sistema como en esta que mencionamos al principio, que la humanidad materialista va al abismo, ¿cierto? Y es que ha centrado su corazón o ha centrado su pensamiento en otras visiones, ¿cierto? En eso es lo que tú decías, conseguir y conseguir. Pero entonces, ahora debemos es de centrarnos en el corazón para poder empezar a dar, ¿cierto? Entonces, Alejandra, ¿qué nos puedes contar? Efectivamente, necesitamos devolver la mirada a la esencia de la tierra, entender la tierra, las semillas, estos elementos como seres vivos, volver a conectarnos con ellos. En ese momento en que logramos volver a hacer esa conexión con estos seres, es que podemos empezar a cultivar la tierra, podemos empezar ese proceso de siembra independientemente si estamos en la ciudad, si estamos en el campo, del espacio que contamos. Es el pensamiento, la conexión, la intención que le ponemos a la semilla, a la dinámica de siembra, lo que va a hacer que podamos producir los alimentos en el espacio en que nos encontremos, y de esa manera pues contribuir a todo este proceso de alimentar el mundo, porque pues debemos pensar más allá de nuestro propio alimento, pues debemos pensar en nuestras familias y en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, Alejandra. Entonces, lo que nos quieres, o al menos lo que yo estoy aquí comprendiendo, bueno, que no debo de irme como muy lejos, porque yo pues soy una mujer citadina, ¿cierto?
no tengo pues como esa facilidad de la transición al campo o tener pues como mucho contacto con él. Entonces, yo como compro una tierra, pues no tengo el dinero para comprarme un gran lote o una finca, como decía al principio. Entonces, ahí como me uno yo, ¿cierto? Comprando la tierra para cultivar. Porque ya aquí nos estás diciendo, bueno, vamos a traerlo para nuestros hogares, entonces, ¿qué posibilidades tengo yo desde mi hogar? Sí, es más allá realmente de conseguir una tierra, conseguir un espacio en donde irnos a sembrar, ese espacio ya lo tenemos en nuestros hogares. Muy seguramente en cada una de nuestras viviendas pues tenemos tal vez una terraza, tenemos un solar, tenemos un balcón, un techo, una pared. O sea, tenemos diferentes espacios dentro de nuestros hogares que podemos aprovechar, en donde podemos pensarnos que desde ahí, no consiguiendo una tierra grande para cultivar, sino logrando precisamente ese elemento que es la tierra físicamente como tal, la tierra que podemos traerla y utilizar algunos elementos, algunas herramientas como unos materos, podemos tener diferentes, pues hasta bolsas, tenemos canastas en donde podemos hacer reutilización, o sea, tenemos muchos materiales alrededor de nuestros hábitos de vida que podemos recuperar y aprovecharlos precisamente para empezar a sembrar, para empezar a cultivar esas semillas y a proyectarnos lo que va a ser el alimento propio para nuestra familia. Entonces, es arrancar desde esa intención de sembrar, traerlos a la casa y buscar unos elementos prácticos donde podamos a través de ellos hacer ese proceso de cultivos y de siembras. Efectivamente, antes de sembrar es vital tener en cuenta distintos elementos que tenemos a nuestro alrededor y una de las cosas claves es la semilla, con qué semillas podemos contar. Tenemos semillas criollas, tenemos semillas nativas y también hay unas que ya tienen la modificación o la intervención de la mano humana, que son las híbridas o las transgénicas, pero en este caso y con el objetivo de producir los alimentos en nuestra casa, nos vamos a enfocar en las semillas criollas y nativas, que estas semillas nos van a favorecer todo este proceso de producción limpia, sin el uso de agrotóxicos. Son semillas que ya están adaptadas al entorno, al contexto y que tienen la información genética original, que no han sido manipuladas, entonces la carga nutricional también que tienen estas semillas es mayor. Y allí hago un agregado también importante a considerar para el sembrar, y es considerar precisamente la luz solar, ¿cierto? La iluminación como un elemento vital, fundamental, dentro de lo que yo debo considerar para la sembrada. Es cómo tengo mis espacios y esos espacios cómo reciben una iluminación específica, como también está el agua, esos elementos. Entonces vamos teniendo en cuenta que es tierra, agua, iluminación y también que tengamos la posibilidad de aireación, que tengamos espacios con unas aireaciones especiales. Los 4 elementos, los 4 seres vivientes aportando en el crecimiento. Bueno, entonces lo que nos acaba de compartir Fabián y Alejandra es que debo de primero investigar, investigar acerca de las semillas, ¿cierto? Que nos acaba de decir Alejandra, que hay criollas y nativas, si mi espacio me lo permite, porque por ejemplo, más que todo se ve en las ciudades de que a veces como están ubicados los apartamentos o los hogares o las casas, pues hay muchos que no les da mucha luz, ¿cierto? Entonces que eso puede ser lo fundamental para poder, entonces debo de empezar a identificar esos factores. ¿En qué puedo cultivar? Bueno, porque digamos que yo ahí tengo la experiencia de mi madre, yo pues más bien no he hecho mucho esa práctica, pero ella ha podido pues cultivar varias cositas. En una de esas es el tomate. Pero el tomate da la condición de que no es como tan fácil, lo que uno dice, ay, es que no pega,
no pega en la tierra. Entonces, digamos que yo ya puedo tener identificada la semilla, el lugar en el que el espacio en el que voy a cultivar, pero entonces allí, ¿qué seguiría? Sí, entonces ese es precisamente importante. ¿Qué quiero cultivar? ¿Qué puedo cultivar de acuerdo a las características del espacio? Las horas, el tema de la disposición de la iluminación. Con esos elementos tenemos ya la base. Y también, digamos, un poco el dónde, cómo puedo ubicar, dónde puedo entrar yo a jugar con las posiciones de las plantas, ¿cierto? Cómo las hago unas más cercanas con otras. Hay un tema, como por ejemplo, como la alelopatía, que más adelante muy seguramente vamos a tener la posibilidad de hablar de ello. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué quiero cultivar? Porque como estamos desde la esencia, desde proyectarnos de lo que pensamos, lo que sentimos necesario, entonces entramos a analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que más me gusta consumir? ¿Qué es lo que diariamente utilizo en la cocina para preparar mis alimentos? ¿Qué es lo que le gusta a mi familia? Por lo menos que el cilantro, que no puedo hacer un alimento sin cilantro. Entonces, ¿cómo podemos cultivar el cilantro? ¿Cómo podemos cultivar la cebolla? Por eso la pregunta inicial es eso, ¿qué quiero cultivar? Para poner el pensamiento, la intención en eso que vamos a sembrar. Ya teniendo identificado qué nos gustaría cultivar, cómo podemos hacerlo, entonces ya empezamos a jugar con los otros elementos. ¿Cómo podemos cultivar? ¿En qué podemos cultivar? ¿Qué vasijas tenemos a nuestro alrededor? Que tengo algunas materas o simplemente lo que tengo son tarros vacíos de distintas fuentes, tarros plásticos, o lo que contamos son con bolsas. Entonces, ¿cómo estos los podemos aprovechar de acuerdo a lo que identificamos que nos gustaría cultivar? Ahí empezamos también a mirar, bueno, ¿qué condiciones son las que yo cuento? El espacio, entonces el espacio tiene buena iluminación o no, tiene buena aireación, cuáles son las condiciones del clima. No es lo mismo cultivar en clima frío que en clima cálido. Entonces, todos estos elementos. Ya partiendo de estos elementos, identificándolos, y luego vamos a hablar más a detalle los casos concretos, cómo podríamos hacer en nuestros hogares, entramos a mirar si tengo entre 3, 5 o 7 horas de iluminación en nuestros espacios, o si lamentablemente no contamos con iluminación directa, pero lo que sí tenemos es una entrada de aire. Entonces este también es un elemento clave que nos puede ayudar en el proceso de producción. Aquí me entra una inquietud, y es que, por ejemplo, lo que son la zanahoria, la papa, que uno pues ve normalmente en los cultivos, que requiere como mucha profundidad. Eso lo estoy hablando desde mi desconocimiento, y por eso es que los tenemos acá, para poder empezar a aclarar esas dudas, o que de pronto nos vayamos quitando también esas falsas creencias y los mitos a la hora de cultivar, porque yo he visto pues que la zanahoria como que requiere mucha profundidad, o que la papa también. Entonces, digamos, ese tipo de alimentos, porque esos son los que más, digamos, están en la canasta familiar, por así decirlo. Entonces, si yo ya tengo identificado esas condiciones, ¿cómo haría yo para sembrar la zanahoria o la papa? ¿O en qué elementos se podría producir? Estas son verduras que requieren mayor profundidad, mayor espacio. Necesitamos materias de unos 60, 70 centímetros de profundidad, pero podemos utilizar alternativas como las canecas de pintura. Esas son muy buenas para producir papa. De ahí podemos sacar hasta una roba o más de papa de una caneca, y son experiencias que han pasado en las zonas urbanas. Pero también podemos acudir como a los costales, a las vasijas de fique, a los mismos costales, cómo podemos ampliar y acomodarlo a la profundidad que vamos necesitando, y vamos aumentando el tamaño a medida que nos va creciendo la planta, porque por lo menos la papa y la zanahoria requieren de procesos de aporque. Entonces, a medida que ella va creciendo, voy aumentando la cantidad de tierra y voy adaptando el espacio para que ella se vaya desarrollando, y así podamos incluso extraer la papa en distintas etapas. Bueno, entonces acá ya tengo claro que primero debo de identificar qué es lo que quiero cultivar, dónde lo quiero cultivar y qué elementos necesito para poderlo cultivar, las condiciones del clima, la luz, bueno, todo lo que nos están contando. ¿Cómo haría entonces yo para identificar estos tiempos? Bueno, estamos hablando de darle una sostenibilidad alimentaria a nuestra familia,
o pensar en mantener unos alimentos de forma constante. Y ahí entonces entran algunos conceptos que tienen que ver con unos ritmos, unos ciclos, ¿cierto? Que se identifican como cultivos de ciclo corto, que son cuando tenemos siembras entre 1 a 3 meses, tenemos cultivos de ciclo medio o transitorio, que estamos hablando entre 3 a 6 meses aproximadamente, y tenemos unos ya de más largo ciclo. Hay algunos que son hasta cultivos perennes, que ya son que podemos tener varias cosechas o podemos tener de manera frecuente alimentos disponibles o frutos disponibles en ese tipo de cultivos. Entonces, cuando tenemos claridades en los tiempos en que las semillas en que las sembramos y las cosechamos, si definimos unos tiempos, podemos programar esos tiempos de manera tal que tengamos de manera constante disponibilidad de alimentación. Y adicionalmente, entre ellas, las plantas en sus tiempos, ellas se ayudan. Voy a traer un ejemplo. De manera ancestral, en nuestros pueblos de América, en nuestra América, en nuestros indígenas, está la siembra de la milpa, que es precisamente el maíz, el frijol, la calabaza. Entonces, el maíz lo que hace es que suministra la base fundamental de la estructura del cuerpo como alimento, a su vez como árbol que empieza a crecer, el frijol lo utiliza como soporte y empieza a enredarse a través de la planta y va creciendo con ella y suministra el fortalecimiento en la estructura física del cuerpo. Y a su vez entonces tenemos en la base, tenemos la calabaza, que constantemente tenemos sombra, tenemos hojas y tenemos otra serie de elementos que van haciendo esa conexión. Entonces allí tenemos diferentes tiempos y nos da una continuidad de proveer alimentación de forma constante para el suministro de alimentación. En este tema de los tiempos de producción, debemos pensar, si todos los días que nosotros consumimos alimento, todos los días deberíamos sembrar algo. Pero también miramos que van a haber algunos cultivos que permanecen pero también hay algunos cultivos que permanecen cierto tiempo dándonos producción. Entonces ahí entramos, como decía Fabián, a analizar los tiempos, a mirar por lo menos la lechuga, la selga, el cilantro, el perejil, las espinacas. Son cultivos de ciclo corto que nos dan entre 1 y 3 meses. Entonces, bueno, yo puedo estar sembrando cada 15 días, estoy cosechando, estoy manteniendo, ¿qué es lo que más voy a necesitar? Entonces, por lo menos, si lo que necesito es una matica de cilantro, porque este me va a dar para 8 días, entonces cada 8 días estoy sembrando, o incluso antes de cosechar estoy haciendo la siembra para ir manteniendo. O cómo puedo entonces simplemente ir retirando algunas partes de la planta y dejar la misma planta ahí que nos siga suministrando alimentos, dependiendo de los espacios con los que contamos. También otras que son de ciclo corto es el cebollín, porque con esta entonces no vamos a cortar la planta completa, sino que vamos a ir cortando las hojitas y vamos a ir teniendo por mucho tiempo. Y el cebollín nos puede estar dando producción 8 meses, 1 año. Y lo mismo podemos hacer incluso con la espinaca, después de que empezamos a cortar las hojas de la espinaca, que podemos hacerlo a los 25, 30 días, dependiendo si estamos en clima cálido, o a los 50 días en los climas más fríos. Esta nos puede durar produciendo unos 6 o 8 meses. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer ese cuidado? Aprender a mirar qué hojas son las que voy a cosechar, qué cantidades. Entonces, esto de producir no es que haya una fórmula, un estándar que yo diga, no es que cada cierto tiempo debo cosechar, cada cierto tiempo debo sembrar, sino que es un proceso diario de escuchar las plantas, de verlas, de saber que cada semilla es única, no hay una planta que sea igual a la otra, ni por más que digamos es que es una semilla de frijol o una semilla de maíz, no son iguales. Cada una tiene la esencia, así como los seres humanos, todos somos diferentes, lo mismo pasa con las semillas. Entonces esto es un proceso de aprendizaje día a día, que aprendamos a escuchar, a mirar cómo se adapta a los espacios. Quizás la primera vez la plantica nos quede pequeña, las hojas pequeñas, y no podemos desanimarnos a decir, no, tiro la toalla, es que a mí no se me adaptó. No, esto es un proceso constante de cada día. Bueno, ¿qué será lo que pasó acá? ¿Cómo está la tierra?
¿Será que la tierra está muy seca? ¿Será que la tierra está muy húmeda? ¿Qué me le faltó a esto? Y irlas escuchando y ir también empezando a sacar las semillas de estas propias plantas, porque esas semillas van teniendo ese proceso de adaptación y entonces lo que vamos logrando es mejorar esa producción. Entonces también tenemos ya los productos que tienen un ciclo más largo, que nos requieren de 3 a 6 meses, pero que también son muy claves. Y entonces tenemos que la zanahoria, que el tomate, que la papa, que la arveja, la cebolla larga. Pero con la cebolla larga también la idea es que no arranquemos, sino que vayamos a ir cortando el gajito que necesitamos y dejamos el resto de la planta ahí que se nos siga multiplicando. Y la otra característica que tienen estos que requieren más tiempo es que nos requieren de 4 a 6 horas de sol, pero que se pueden adaptar solamente a la presencia de aire. Si nosotros lo que logramos es tener un espacio iluminado, pero que no le entre aire, los podemos adaptar de esa manera. Ellas se nos adaptan así y generan ese proceso. Lo que de ahí vamos a necesitar es jugar con la preparación de la tierra, un drenaje especial para que no tengamos problemas de encharcamiento cuando no tenemos las horas de iluminación planteadas inicialmente. Este tema está muy interesante porque acá nos vamos a dar cuenta que todos podemos tener esas habilidades para el sembrado, ¿cierto? Entonces, yo no me debo de preocupar en este caso de que no tenga la luz directa del sol, ¿cierto? Sino que puedo sembrar la papa y la zanahoria, pues a mí eso es lo que no me puede faltar. Entonces, que pueda sembrar papa y zanahoria sin que le dé la luz, pero debo de tener entonces un espacio bien aireado, que es lo que comprendí, ¿correcto? Bueno, y digamos que para las ensaladas, el repollo, ¿cómo haría yo ahí para empezar con este sembrado? Bueno, el repollo, el coliflor también nos requieren macetas profundas. Aquí como hablábamos como con la zanahoria, con la papa, ellos tienen unos requerimientos nutricionales y desarrollan un sistema radicular que requiere más espacio que las otras hortalizas de hoja. Entonces, con estas verduras sí necesitamos un poco más de sol. Acá ya se nos vuelve un poco más la exigencia del sol y el calor. Ellas juegan mucho con el calor y con el riego constante. Entonces igual, vamos a mirar si logramos encontrar un espacio en nuestra casa donde entre un poquito de luz, donde entren algunos rayos y así nos toque, digamos, acomodarla a ciertas horas en ese espacio y luego moverlas, pero cómo podemos lograr que les entre algo de aire y las materas que sean lo más amplias que podamos, así sean un poco más reducidas. Esta es la primera característica que debemos tener para eso. Y lo otro que nos requiere es más paciencia, porque el brócoli y el coliflor son unos cultivos que ya son de un ciclo más largo, que pueden requerir de 7, incluso hasta 12 meses algunos de estos cultivos. Bueno, entonces aquí empezamos que nos da un aprendizaje, no solamente el conocimiento de cómo producir el alimento, sino también que van unas habilidades mucho más allá que interviene el espíritu, ¿cierto? Entonces, que la paciencia, que el amor, para poderlo regar, para poder saber, o sea, para poder comprender lo que me está diciendo la planta a mí, qué es lo que necesita, porque yo me imagino que de todas formas esa planta así no puede hablar, pero que sabemos que contiene vida y que también está ahí para dar vida, también nos da unos mensajes. Entonces, ¿cómo empezar a identificar cuáles son las plantas, de cuáles son los sembrados que requieren más agua o qué sembrados requieren que no los esté regando constantemente? Y también me surge una inquietud, porque digamos que yo ya tengo identificado pues todos lo que nos han hablado, bueno, de que debo identificar, que voy a cultivar, pero entonces en algún momento también he escuchado, vuelvo y tomo el ejemplo del tomate, y es que los que han intentado cultivar este alimento, es muy común que digan que es que le da mucha plaga, y entonces ya desisten de volverlo a cultivar. Entonces ahí también, ¿cómo haría yo
para hacerlo. Entonces debo de tener pues como esa paciencia de volverlo a cultivar, porque también dicen que entonces ya la tierra no sirve o que pues que ya la debo de desechar. Entonces qué rico que pudiéramos resolver esa inquietud para que podamos volver a tomar esa iniciativa. Pero antes de que nos respondan esta pregunta, les doy un saludo a toda nuestra audiencia, porque está allí escuchándonos, aprendiendo, comentando, tomando apuntes y también tomando ese aliento para tomar esa iniciativa para empezar a cultivar su propio alimento. Porque adicionalmente, pues estamos hablando de que hay unas semillas que de pronto no sean como tan buenas, entonces es muy bueno también que nos puedan dar ese tip de dónde poder conseguir las semillas y que sean unas semillas adecuadas para nuestro consumo. Entonces gracias a ustedes por estar allí, escuchándonos, aprendiendo y comentándonos también, que nos puedan dejar ahí sus observaciones de qué han aprendido de este tema tan maravilloso. En todo el continente americano, europeo, que también nos escuchan mucho de España, Alemania, muchas gracias por estar allí. Y sabemos de que allá, más que todo en ese continente europeo, puede ser de más ayuda para que ustedes puedan producir su propio alimento. Entonces, muchas gracias. Entonces, Alejandra, ¿qué nos puedes decir acerca de las plagas que le dan a los sembrados? Sí, Susana, y antes de hablar como tal de las plagas, quisiera hablar de cómo escuchamos las plantas, cómo sabemos si las plantas están tristes o están alegres, porque eso también le pasa a las plantas, y es en ese proceso de verlas diariamente, de entenderlas que es como un hijo más, y ellas nos hablan a través de las hojas, a través de cómo se ponen las hojas o los tallos. A veces vemos que se empiezan como a doblar, o que se empiezan las hojas, en lugar de estar hacia arriba todas bonitas, como que ellas se empiezan a arrugar o a encoger. No necesariamente esto significa que pueda estar enferma. A veces lo que quiere es un poquito más de agua, menos agua. Entonces, en esa dinámica, y también vemos cuando nos empieza a atacar las plagas y las enfermedades, muchas veces es porque le está faltando nutrientes. Una planta bien nutrida, bien fortalecida, tiene un sistema inmunológico más desarrollado. En las ciudades requerimos más paciencia en este proceso, porque como los animalitos tienen menos alimentos a nuestro alrededor, entonces donde ellos identifican un cultivo, allá llegan. Aquí hay comida y hay comida orgánica, ahí nos va a llegar. Entonces necesitamos también acudir a la naturaleza. La madre tierra nos brinda todo, y entonces también tenemos algunos productos que podemos elaborar para prevenir el ataque de plagas y enfermedades. Podemos trabajar con el ají, con la cebolla cabezona, con la ortiga, pero también podemos jugar en la relación con las plantas. La alelopatía. Estas plantas tienen unas sustancias, segregan unas sustancias, y como ellas se comunican entre ellas, está toda esa interrelación, aunque las tengamos en materas, digamos las raíces no se conectan entre ellas sí tienen un sistema de diálogo y generan estas sustancias que nos ayudan en algunos casos a repeler insectos o a atraer insectos para que podamos tener una mejor floración, una mejor producción. Una de las estrategias y una de las cosas más claves concretamente es la siembra de las aromáticas. Entonces es sembrar alrededor de nuestro cultivo principal distintos tipos de aromática. El ajenjo entra a jugar un papel muy clave ahí, igual que la acetaminofén, porque son plantas amargas que lo que hacen es ahuyentar las plagas. A las mal llamadas plagas, porque no debemos llamarlos de esa manera, porque ellos también cumplen una función en la naturaleza, pero siempre nos han dicho es que son las plagas y es que lo que nos hacen daño. No, ellos también son animales que tienen hambre. También tenemos que aprender cómo cultivamos para ellos y para nosotros, cómo logramos ese equilibrio. Entonces ahí es jugar esa relación. Entonces, ¿qué plantas le voy a sembrar para los animalitos, para los insectos con hambre, y cuáles vamos a dejar para nosotros? Entonces, ¿qué les gusta a los gusanitos? ¿Qué les gusta a las mariposas? Y de esa manera podemos evitar que nos ataquen nuestro cultivo principal. ¿Cómo podemos calentar la tierra
Entonces, de pronto, si podemos conseguir cerca algo de ceniza o algo de carbón cuando hacemos los asados, entonces si nos queda ese material, ¿cómo se los agregamos a las macetas para calentar la tierra y de esa manera también disminuir un poco el ataque de plagas y enfermedades? Sí, eso es bien importante cuando mencionas ese, por ejemplo, la ceniza. Hay unas técnicas muy particulares que se han venido incrustando dentro de las culturas de nuestros pueblos, y es el tema, por ejemplo, de incluir dizque la cal, ¿cierto? Llegan y antes de empezar un cultivo llegan y encalan, desconociendo de que, por ejemplo, la cal hace un proceso de calentamiento y a veces termina siendo un sobrecalentamiento de los suelos, que en vez de producir un beneficio para la tierra, realmente terminamos dañando el suelo, terminamos dañando la tierra y a veces terminamos afectando las mismas semillas. Entonces uno dice, ve, ¿y por qué fue que no pegó? ¿Cierto? Y hay cultivos o gente que siembra es porque no se hace el adecuado uso de los elementos y lo que se requiere para hacer el cultivo adecuado. También mencionabas algo, Susana, y lo que nos ha venido compartiendo Alejandra del sentir, y es que como esas semillas son seres vivos que tienen un origen, tienen una memoria, también quién las ha trabajado, quién viene detrás de la memoria de esas semillas. Ahora hablábamos, bueno, ¿y cómo hacemos para conseguirlas? Hoy en día llegan muchas semillas empaquetadas, porque es el cuento de los transgénicos. Esos transgénicos que modifican el origen de la memoria de esas, y ahí es donde vemos que efectivamente no se logran los cultivos adecuados. Pero cuando hablamos de poder accesar, tenemos mercados, ¿cierto? Tenemos las plazas de mercados, tenemos nuestras revolterías, pero sobre todo tratar de llegar a esos espacios donde aún hay prácticas en las que se busca de que los campesinos, los cultivadores, los sembradores bajan desde las zonas rurales a las ciudades a traernos sus suministros, a traernos sus cultivos. Entonces también es no solamente llegar a ellos para promover y apoyarlos, sino porque a través de ellos logramos esa conexión, logramos ese vínculo, y ese vínculo nos trae esa información, nos trae unas semillas con unas adaptaciones especiales que sabemos de que nos van a dar unos frutos especiales también, que van a venir con adaptaciones. Empezamos también a digamos, a eliminar el uso de todo lo que viene empaquetado, ¿cierto? De todo lo que nos ponen en paquetes técnicos, que ahí vienen supuestamente las semillas, pero que realmente no dan los frutos que se esperan. Es por ello volver a la conexión con quienes trabajan la tierra para traer esa memoria y que lo veamos como unos resultados adecuados en lo que queremos hacer en nuestros espacios, o sea, para que esas huertas den el fruto. Resulta que me surge una observación, ¿cierto? Porque están hablando de las semillas transgénicas, hablamos de que lo más recomendable entonces es acudir a las semillas nativas o criollas, pero entonces ya acá nos dio una pauta, y es que semillas empaquetadas pues es lo más, digamos que es lo más cómodo porque uno la puede conseguir mucho más cerca, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo consigo yo la semilla? Porque resulta que entonces aquí viene la observación. Y es que yo puedo comprar una naranja, parto la naranja y ni una semilla, ¿cierto? Compro el limón, parto el limón, lo exprimo y ni una semilla. Y hasta inclusive me ha tocado con tomates, a mí me encanta el tomate, ya se han dado cuenta. Parto el tomate y la semillita jugosita que tiene, como uno le dice, como la carnita y eso, sin una semilla, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué? Ese es bien, dale. Lo que plantea Susana es muy clave. ¿Por qué nos pasa eso? Porque ya no encontramos esas semillas en estos productos. Porque es que ya no estamos teniendo como tal alimentos. Estos son productos que vienen producidos a partir de las semillas que tuvieron la manipulación genética, y con esto lo que buscan es acabar la vida. Nos venden aparentemente una semilla, que nos tienen es una licencia de producción. Tenemos cierto tiempo para sacar una cosecha, pero que yo no puedo multiplicar. Entonces, cuando logramos encontrar un alimento que viene en el campo, que lo veamos, que puede ser arrugadito, que puede estar picado por animales,
uno dice, este producto es orgánico, este producto es limpio, de estos productos es que podemos también sacar las semillas para multiplicar en nuestras casas, porque también está la idea de que debemos ir a buscar el tomate más grande, el más perfecto, el más bonito de color, porque si tiene alguna imperfección, entonces eso está malo, eso lo descartamos. Entonces no, por el contrario, los más pequeños, si un animal los picó, los atacó, es porque todavía tienen vida. Entonces esa es otra de las fuentes de encontrar y de hacernos a las semillas. Entonces miramos por lo menos del tomate cómo podemos sacar una semilla y cuidarla. Entonces lo primero que debemos hacer apenas llegamos con el tomate es abrirlo, sacar la semilla con el líquido que ella trae que la recubre y la colocamos sobre un papel. La cubrimos con papel, puede ser papel de cuaderno o papel higiénico, y la dejamos por 3 días secar a la sombra, pero que no le dé aireación para que no se nos vaya a dañar. Y ya luego esas semillas las podemos sembrar y en muchos de los casos nos van a germinar y es una de las fuentes de tener nuestras semillas en casa. Entonces, qué maravilla poder estar identificando ese tipo de alimentos y sentir esa necesidad realmente de tener estas huertas en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque ya en muchos programas hemos hablado de que ya el alimento que en este momento estamos consumiendo está manipulado. Viene precisamente para el deterioro del ser humano, ¿cierto? No nos dan vida, no nos dan salud, y acá empezamos a tener más conciencia de eso, y que es súper necesario, y por eso la profecía nos vuelve como a esa exhortación de que el que sea prudente siembre, ¿cierto? Y que consiga la tierra, así sean las macetas, así sea en las canecas de pintura o en los baldes muy, pues que conocemos acá popularmente en Colombia, ¿cierto? Que son las canecas grandes. Entonces, esa es la tierra que nosotros debemos de empezar mínimamente a comprar para poder empezar a cosechar. Este tema está muy interesante. Por eso, el día de hoy damos una introducción a cómo empezar a identificar y sentir la necesidad de que necesitamos cultivar, ¿cierto? Sí. Cultivar nuestro propio alimento. Cómo empezar a tener como esas adecuaciones en nuestro hogar, los elementos que debemos de tener, cómo empezar a preparar las semillas, ¿cierto? O la semilla que debemos de conseguir. Y también eso es muy importante que ustedes empiecen a investigar cómo seguir obteniendo ciertas semillas, porque acá hablamos la del tomate, nos lo explicaron cómo obtenerla desde el mismo alimento. Y en una segunda parte vamos a tener digamos como la práctica, ellos nos van a explicar cómo cultivarlo. Entonces, Fabián, Alejandra, qué maravilla poderlos haber tenido el día de hoy con toda esta sabiduría, porque realmente necesitamos volver a dar un conocimiento anterior, perfecto, para que nosotros podamos no solamente a través de eso alimentarnos, sino también cómo conseguir esa paciencia que nos trae el cultivo, esa sensibilidad para poder escuchar a nuestras plantas, la conexión con la naturaleza que le hace tanta falta a la ciudad, porque cualquier pedacito de montaña que hay, ¡pum!, un edificio, ¿cierto? Entonces, que también nos hagan ver que es fácil, que es un conocimiento sencillo para poner a la práctica, solo que hay que conectarnos un poquito más con nuestro corazón y con ese conocimiento ancestral. Muchas gracias por estar acá, Alejandra. Un último mensaje o reflexión que nos quieras dar para sellar este programa tan maravilloso.
Sí, Susana. Y lo otro es que no solamente nos desconectaron de que de lo verde que aquí vamos a construir, sino que nos dijeron que la tierra es mugre, que la tierra nos embarra, nos ensucia y entonces debemos rechazarla y mirarla como de lejitos, ¿no? Entonces es volver a nuestra esencia, recordar que inicialmente nuestros orígenes vienen de la tierra, tenemos esa conexión con la tierra y sabemos cultivar la tierra. Entonces es esa invitación a recuperar esas memorias, a conectarnos, a desarrollar esa sensibilidad para poder escuchar las plantas, a desarrollar la paciencia. Esto no es un proceso de un día a otro. A mí por lo menos se me muere un cactus y tengo alguna experiencia de cultivar. Entonces es eso, esto no es algo que de la noche a la mañana me volví experto en cultivar, o porque hoy no se me dio las cosas, es que yo no tengo mano para cultivar, no. Es algo a lo que debemos todos los días, con la intención, con la proyección, con la programación del pensamiento, ir desarrollando. Y que debemos también buscar involucrar a nuestras familias en ese del proceso, a los niños principalmente, que ellos se involucren en esa conexión entre la tierra y las plantas. Sí. Es una conexión vital, lo que citas allí, Alejandra, Susana, volver a la esencia, conectar la intención de ese pensamiento, sembrar para la familia, sembrar para nuestra comunidad, sentir esos seres vivientes que tenemos allí, sentir que hay una memoria para retornar como prácticas ancestrales que están grabadas dentro de nosotros y que tenemos esa disponibilidad. Estamos en Sudamérica, el territorio del florecimiento, como bien lo llama nuestros pueblos aborígenes, Abya-Yala, que significa la tierra de la nueva sangre, la tierra de la florescencia, porque es precisamente el territorio en donde nos vamos a dar la posibilidad de la nueva humanidad, del poder brindar el alimento a la nueva tierra. Entonces, a sentir la tierra para que podamos sembrarla. Bueno, y entonces aquí quedamos con esta primera parte de Huertas para la Vida. Muchas gracias a ustedes por estar allí. Esperamos que haya sido de mucho agrado, que haya sido de mucho aprendizaje para que lo puedan llevar a sus vidas. Y como un poquito de adelanto para la siguiente parte, vamos a tener una muestra de cómo sembrar el cilantro y el perejil. Entonces los esperamos el siguiente sábado a las 10 de la mañana por La Voz de los Corazones. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Hay un legado para la tierra, el remanente de América del Sur. Semillas sin transgénicos, las mejores flores con los mejores colores. Colores del arco iris, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Hoy la matria ya empezó a dar a luz los hombres de conciencia azul, hijos del dorado amanecer con los conocimientos del tiempo, preexistente amor, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los
de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva